Estamos en el capítulo 6 de Mateo. Vamos esta mañana a ver lo que hemos titulado la provisión de la oración, que tiene que ver básicamente con la tercera petición, la cuarta petición más bien, de la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Así que acompáñenme, vamos a leer el capítulo 6 de Mateo para comenzar, versículos del 9 al 11. Hemos venido, si me permite la expresión, desfragmentando la oración del Padre Nuestro, y en este día vamos a detenernos en el versículo 11. Si me permite, voy a leer Mateo 6 a partir del versículo 9, donde dice: vosotros, está enseñando nuestro Señor Jesucristo acerca de la oración. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El versículo 11, que es donde nos detendremos, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta mañana, en esta petición simple y tan familiar, estudiaremos lo importante que es que nosotros comprendamos esta frase que nos enseña acerca de cómo el hombre puede y debe poner su confianza en que el Señor va a proveer para cada uno de nosotros todo lo que nos hace falta, porque la expresión el pan nuestro abarca no solamente comida, sino también abarca toda la necesidad que el hombre puede tener. Así que, como primer lugar, debemos entender que el Señor está enseñando a través de esta porción de la Biblia los parámetros de cómo debemos orar. Así que para poder comprender esto debemos nosotros ver el contexto, y usted lo recordará, aquellos que han estado en constante viniendo a la iglesia o aún escuchando tal vez en el internet, saben que hemos venido hablando acerca de la oración, y el contexto es que Jesús nos muestra los elementos necesarios para poder comprender, para poder entender las características, los principios del reino del Señor y cómo es que uno puede y debe dirigirse a Él en oración. Y Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, en la oración modelo, cómo debemos orar. Es una oración simple, pero que contiene todos los elementos necesarios para que podamos hacer una oración como Dios quiere que lo hagamos. Y nos enseña los estándares y los elementos que toda oración debe tener. Y esta mañana estudiaremos el pan de cada día, lo cual, como les decía, no solamente abarca la provisión del pan, sino también de toda provisión física que podamos tener. Ahora, para poder comenzar, vamos a analizar un poco la oración modelo, que es todo el Padre Nuestro, y la oración modelo la podemos comprender un poco mejor si la dividimos en dos aspectos. Dos aspectos de la oración modelo sería, la primero trata con Dios y el segundo trata con el hombre. Y si me permite expresarlo de otra forma, el primero trata de la gloria de Dios y el segundo va a tratar con las necesidades de los hombres o con la necesidad del hombre. Es decir, la oración del Padre Nuestro la podemos dividir en dos partes, y las primeras tres peticiones son para la gloria y el reconocimiento de nuestro Padre. Y la otra parte, la segunda parte de la oración modelo, que es con la que empezamos el día de hoy, va a tratar con la necesidad del hombre. Hemos estudiado hasta ahorita tres peticiones: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y todos estos están enfocados en Dios y en su gloria. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Las siguientes tres solicitudes o peticiones se van a centrar en el hombre y en su necesidad. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que lo que podemos ver aquí en la oración modelo de Jesús, que Él enseña, es que podemos de una forma gráfica o, si me permite, textual, ver que se puede dividir en dos, y que no nada más se puede dividir en dos, sino que la primera parte es poner la perspectiva correcta de cómo el hombre debe dirigirse a Dios y debe tomar en cuenta que primero reconocemos al Señor. ¿No le ha pasado que de repente usted, cuando hace una oración, lo primero que hace es solamente pedir, pedir, pedir y pedir?
y de repente se le olvida darle gracias, de repente se le olvida exaltarle, reconocerle. Tal vez su vida de oración ha sido una vida de oración a donde usted solamente ha estado acostumbrado a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. Y nunca se ha puesto a meditar que para poder recibir, usted primero tiene que dar. Y la verdad es que cuando nosotros vamos al Padre, debemos ir al Padre y darle el lugar que le corresponde a Él. Por eso es que decimos que esta es la oración modelo que Jesús nos muestra. Por eso es que cuando la leemos, vemos el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, y luego, después de esto, nos trasladamos a la necesidad del hombre. Porque no podemos orar adecuadamente en lo que respecta a nuestra propia situación humana hasta que Dios esté en el lugar correcto. En otras palabras, usted no puede ir delante de Dios y solamente pedirle, y pedirle, y pedirle, si no ocupa Él el lugar correcto dentro de esa oración. Porque perdóneme, pero Dios no es un mesero. Perdóneme, discúlpeme, pero Dios no está a su servicio. Estamos acostumbrados a orar de maneras distintas y estamos estudiando el Padre Nuestro y nos estamos dando cuenta que el Señor Jesús establece un parámetro, características de la oración modelo y nos enseña que primero debemos honrar al Señor. Si usted no recuerda los pasos que hemos venido estudiando, usted los puede recordar ahí en el internet y puede usted volverlos a escuchar. Así que cuando llegamos a esta segunda parte de la oración, debemos recordar que Dios no es puesto a un lado. Dios sigue siendo el principal motivo de la oración. El hecho de que Dios nos dé el pan de cada día y perdone nuestras deudas y nos libre de caer en tentación es una expresión de su poder y de su gracia. Y de ninguna manera la primera parte de la oración manipula la oración a Dios para que Él nos dé lo que querramos. La oración no son piropos a Dios o lisonja. ¿Sabe lo que es lisonja? O en mexicano es ser barbero. No podemos hacerle la barba a Dios para que Él nos dé lo que nosotros querramos, para luego exigirle ciertas cosas. Aunque en el cristianismo de hoy en día está muy de moda exigirle cosas a Dios. Le pregunto algo sin que usted me tenga que responder, solamente medítelo. ¿Tiene usted el derecho de exigirle ciertas cosas a Dios a causa de lo que usted es? Por el hecho de que usted es el hijo de Dios, si es hijo de Dios, ¿usted cree que tiene el derecho de exigirle a Dios, de ir delante de Él y decirle, Señor, dame esto que necesito? ¿Acaso usted podrá hacer eso? Creo que ese no es el punto de la oración, en absoluto. Tenemos que darle a Dios el privilegio, la oportunidad, si me lo permite, de revelar su gloria a través de nuestras necesidades. Es por eso que queremos que Dios sea exaltado. No porque hagamos demandas de Él para nuestro beneficio. Así que la oración debe estar centrada en el hombre. Porque si la oración se convierte en algo egoísta, deja de ser la clase de oración que nuestro Señor Jesús dijo que deberíamos hacer. Y sin embargo, muchas personas se acercan a Dios de esa forma, exigiendo, pidiendo, a tal grado que creen que Dios está a su servicio, que le pueden dar un pliego de peticiones y decir, aquí están mis peticiones, cúmplemelas. Cuando nos acercamos a Dios debemos nosotros entender que es para glorificar su nombre. Y cuando no conseguimos esto, entonces nosotros debemos meditar cómo estamos orando. Les comentaba que hace muchos años, cuando nuestros hijos eran pequeños y empezaban a orar, siempre la primera frase era, te pido, te pido, te pido. Y les comentaba y les decía yo que tuvimos que corregir su forma de orar, incluso porque no se trata de enseñarle a nuestros hijos pedir, pedir, pedir y pedir. Es más, piénselo por un segundo en la relación que usted tiene con sus hijos. ¿Sus hijos acaso se acercan a usted solamente para pedirle? No me conteste, algunos dirán sí. Hasta ahorita no conozco hablo de mi caso, pero hasta ahorita es rara la vez que uno de tus hijos se acerque y te diga, papá, me acerco a ti para darte gracias por lo que me has dado durante todo este tiempo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Solamente estamos acostumbrados a pedir, a exigir.
Nos volvemos egocéntricos en nuestras oraciones, lo cual es un pecado grave. Porque estamos acostumbrados a ser pragmáticos. Esa palabra que es muy nice no significa otra cosa más que ser prácticos. Si funciona, lo hacemos, lo ponemos en andar, lo ponemos en práctica. Estamos acostumbrados en este tiempo a que todas las cosas se nos den rápido. Le decía yo a los alumnos que tengo en la prepa, ustedes no son de la generación de las palomitas que nosotros, igual que nosotros. Nosotros para hacer palomitas de maíz teníamos que moverle, y si no le movía se quemaban, ¿se acuerdan? Ustedes meten las palomitas al microondas, le aprietan, ya ni siquiera tienen que apretar 2 o 3 botones, con un botón que aprieten. En lo que te volteas, vas y te sirves un vaso de refresco, regresas y ya están las palomitas. Ahora estamos en una generación en la que tenemos todo con un simple apretar un botón. Y eso lo trasladamos a todos los ámbitos de nuestra vida y creemos que la oración tiene que ser contestada de la misma forma, como si fuese una máquina expendedora. ¿Sabe lo que es eso? A la que le echas la monedita, le seleccionas y ¡pum!, cae el producto. Así creemos que la oración debe ser. Y tratamos muchas cosas así. Pensamos que debemos dar para obtener, para conseguir. Muchos hemos escuchado sermones que si das al Señor, Él te va a regresar medida buena, apretada. Tú da y vas a recibir. Apenas escuché de un testimonio de una señora que mandó cierta cantidad de dinero a un predicador en la televisión y al otro día le llegó un cheque por $100 porque había ganado un concurso. Y le dice a su hijo muy orgullosa, ya ves, yo mandé $5 y me llegaron 100. Y entonces su hijo le decía, bueno, ¿por qué si funciona tan bien? ¿Por qué no ahora envías esos 100 y vemos si realmente funciona? A lo que la señora dijo, no, mejor me quedo los 100. Hemos escuchado, tú dale a Dios y Él te va a dar. Hemos escuchado tantas cosas así que estamos acostumbrados a que vamos a hacer algo para obtener algo. Cuando en realidad creo que la actitud de nuestro corazón debería ser acercarnos al Señor esperando la respuesta que Él tenga para nosotros, como Él quiera. Así que nosotros cuando nos acercamos a Dios, debemos nosotros tener esa actitud. Porque muchas veces utilizamos la oración como una manera de conseguir las cosas, en lugar de una vía para que Dios sea exaltado y glorificado. Por eso es que Juan 14:13, si me acompaña a ese pasaje, nos da, y lo hemos estado repitiendo en las conferencias, en las pláticas que hemos tenido de este segmento, lo que Jesús dice, Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una de las razones por las cuales nosotros oramos y pedimos a Dios, el Señor, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, conociendo que la segunda parte de la oración modelo tiene que ver con las necesidades del hombre, cuando leemos danos hoy nuestro pan de cada día, nos habla de la necesidad física que tenemos. Cuando leemos y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos habla de la necesidad emocional que tenemos. Y cuando dice no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, nos habla de la necesidad espiritual que tú y yo tenemos. Así que cuando oramos el Padre Nuestro, no es, como le hemos dicho, como le he comentado, una vana repetición. Un Padre Nuestro que estás en los cielos sin entender lo que estás orando. Ahora, a partir del estudio del Padre Nuestro en este segmento de Mateo y propiamente de lo que es el Sermón del Monte, hemos aprendido que al dirigirnos al Señor, la oración modelo es precisamente eso, entender cómo orar. Y hoy estamos estudiando danos el pan nuestro de cada día, que involucra una necesidad física, algo que tenemos que pedir y que decirle al Señor, nuestra vida depende de ti, Señor. Ciertamente el pedir el pan de cada día nos habla del presente. El hablar del perdón nos habla del pasado.
Y el pedir la ayuda para librarnos de caer en tentación nos habla del futuro. Por eso, al estudiar la oración modelo, nos damos cuenta que tiene dimensiones de la vida en todos los ámbitos. Todas las necesidades de nuestra vida están cubiertas. Esta oración está configurada para glorificar a Dios. Porque Padre nuestro que estás en los cielos nos habla de la paternidad del Señor. Santificado sea tu nombre, de su prioridad. Venga tu reino, del plan de Dios, del programa de Dios. Hágase tu voluntad, el propósito que Él tiene. Danos hoy nuestro pan de cada día, nos habla de la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, del perdón de Dios. No nos dejes, habla de la protección de Dios. Y por último, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria para siempre. Amén, la preeminencia de Dios. Todo, amados, es para la gloria de Dios. Si tal vez no recuerdas nada de lo que aprendimos en la oración modelo, al final, cuando terminemos este segmento, recuerda que toda la oración que tú hagas debe glorificar a Dios. Si solamente puedes aprender eso, entonces habrás ganado mucho. Entonces, la próxima vez que tú dirijas una oración a nuestro Creador, a nuestro Señor, recuerda que lo que tú has de pedir sea con toda la intención de exaltar y de glorificar su nombre. Ese es el propósito real. Todo es para la gloria de Dios, no lo olvides. Incluso cuando usted y yo comemos, cuando Dios nos da el sustento todos los días, es para la gloria de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, expresa el apóstol Pablo y dice lo siguiente: así que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo puede la comida ser para la gloria de Dios? Bueno, si tú sabes de dónde proviene, lo sabes, ¿cierto? Lo será. Si reconoces el origen de los alimentos, y no estoy hablando de que, este viene de la carnicería de Don Juan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de reconoces quién pone ese sustento en la mesa. Porque estaba yo escuchando un mensaje acerca de esto para preparar y decía, este mensaje tendría mucho significado en algún país a donde no hay de comer. En algún país a donde realmente se está viviendo día a día, a donde realmente está costando mucho el tener el sustento. La verdad es que entre nosotros a veces se nos olvida. A veces se nos olvida darle gracias al Señor por el pan que nos da todos los días. A veces nos sentamos a comer y ni siquiera dirigimos una oración de agradecimiento, ni siquiera pensamos, ni siquiera pasa por nuestra mente, gracias Señor, porque por ti es que tenemos lo que tenemos. ¿No lo ha visto? Perdónenme, yo voy a hablar de mis hijos porque no conozco los suyos, ¿verdad? Pero les decimos a nuestros hijos, agradezcan lo que tenemos, valoren lo que tenemos, porque el Señor es el que da el sustento. El Señor es el que provee para que podamos tener esto. Y le confieso que a veces uno se sienta y lo que a uno le sirven de repente a veces no nos gusta. ¡Ay, eso no me gusta! Y se nos olvida ser agradecidos con Dios por lo que nos dan, por lo que nos permite tener. Si estás agradecido con la provisión que tienes, entonces glorificarás al Padre. Y toda la oración es para su gloria. Así que llegamos al pensamiento de que es para su gloria lo que le pidamos, no para nuestra ganancia.
Pero para algunos orar es como si pudieran manipular a ese Señor del cielo. La oración se ha vuelto un dispositivo para obtener salud, éxito, favores. Es como si fuera una máquina celestial que expende, que da algo que necesitas. Y algunos se acercan a pedirle algo a Dios solamente para obtener su beneficio y no para exaltar y glorificar su nombre. En algunos lugares el evangelio se ha reducido tanto que lo único que se busca es la autorrealización, el egocentrismo. Pero la verdad es que esa no es la verdadera oración. La oración del cristiano debe ser siempre glorificar al Padre. Así que vamos a analizar lo que significa el pan nuestro, dánoslo hoy. Y cuando les digo el pan nuestro, no estoy hablando de una barra de pan, usted lo entiende, ¿verdad? Estamos hablando de que supla nuestras necesidades en lo físico. Dios suple las necesidades en lo físico. Y estoy hablando de comida, de ropa y de un lugar para descansar. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 8 y 9. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Porque Dios se preocupa, y quiero que entienda esa palabra, porque no es que Dios esté tronando los dedos. Más bien, Dios se ocupa, creo que sería el término correcto, de suplir, de dar a sus hijos lo que les hace falta en sus necesidades físicas. El libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 8 y 9, dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No me des tanto que me olvide de ti, ni me dejes pasar hambre para que reniegue. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él es quien nos da todo lo que tenemos. Él es el que proporciona a nuestras vidas todo lo que tenemos. El problema es que nosotros a veces se nos olvida, porque creemos y vivimos de esta forma pensando: yo soy el que provee, yo soy el que trabajo, yo soy el que gano el dinero, gano mi sueldo, compro mi pan, y francamente se nos olvida. Porque ¿cuándo fue la última vez que al sentarte diste gracias a Dios por el pan, por la comida? Diste gracias a Dios por la ropa, por la casa donde vives, por la cama donde descansas, a donde involucraste a Dios diciéndole: gracias por todo lo que me permites tener. La Biblia dice que Dios conoce cada uno de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Dios tiene cuidado de nosotros. Debemos estar agradecidos con Dios siempre. Así que nuestra oración debe ser: Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, reconociendo que Él es el dador, el que suple cada necesidad. Desde el libro de Génesis, acompáñenme al libro de Génesis, el libro de Génesis capítulo 1. Dios ha dado una diversidad de alimentos, si podemos hablar de alimentos. Génesis 1:29. Dice: y dijo Dios:
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os será para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Digo, si Dios hubiese dicho, van a comer barro todos los días, comeríamos barro todos los días. Si Dios hubiese dicho, ustedes van a comer zacate todos los días, mañana, tarde y noche, comeríamos zacate todos los días. Pero Dios dijo, les voy a dar semilla, les voy a dar árboles, les voy a dar los animales, y ustedes pueden. Ahora, piense por un segundo lo diverso que es el Señor, lo maravilloso que es. En ese lugar no hay uno de nosotros que sea igual que el otro, gracias a Dios, ¿cierto? Una diversidad de gente, de colores, sales y ves el verde, incluso te paras a ver las montañas y una diversidad de colores y de verdes, el azul, el amarillo, el rojo. Una cosa impresionante. Dios es un Dios de bondad y de amor que nos permite disfrutar las cosas que Él ha hecho. Nos permite disfrutar todo lo que tiene a nuestro alcance. Todas las plantas, las semillas de la tierra, los frutos. Increíble la variedad de comida que existe. Algunos de ustedes que están más familiarizados con la Escritura saben que en el principio, cuando el Señor juntó a su pueblo, les dio una dieta especial y les dijo, no coman de ciertas cosas para no contaminarse con otros pueblos. Y les dio para que comieran, instrucciones para que comieran y se mantuvieran alejados de otras culturas y para que fuesen personas saludables. Pero la verdad y el punto es que Dios ha dado al hombre una diversidad de bienes para disfrutar, y estoy hablando del pan nuestro de cada día. El hombre lo ha distorsionado y mucha gente ha dicho y ha hecho cosas queriendo transformar y cambiar lo que Dios ha dicho. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, Pablo escribe a Timoteo y dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y ahí va. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Aún el hombre ha prohibido al hombre comer ciertas cosas, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. No es el tema y no voy a entrar mucho en él, pero Pedro está a punto de ir a hablar con Cornelio, tiene hambre, algunos de ustedes recuerdan la escritura, y de repente se le aparece una visión con un lienzo, con animales, y le dan la orden y dicen, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, ahí hay cosas inmundas que yo no voy a tocar, no llames inmundo lo que yo he purificado. Algunos teólogos dicen, la instrucción de parte de Dios para su pueblo de no comer ciertos alimentos, en ese momento queda descartado. Bueno, y el hombre se ha aprovechado para decir y prohibir. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que tenemos que ser vegetarianos, cuando qué rica es la carne.
Y algunos dicen, no, es que si eres vegetariano eres más espiritual. No eres más espiritual si comes vegetales o si comes carne, ¿eh? O sea, en la Escritura puedes ver la enorme variedad de alimentos, vegetales, frutas, carne, pescado, vino, leche, azúcar, sal, mostaza. Hay de mucho. Porque Dios así lo dispuso. Ahora, ¿de dónde salen todas estas cosas? La comida que tenemos, Dios lo provee. Dios hace llover la tierra, hace que caiga la lluvia para que crezca en el campo, para que crezca lo que tenga que crecer, para que los alimentos que nosotros vamos a ingerir se alimenten. Dios es el que activa este mundo y cubre las necesidades de cada uno de nosotros, y deberíamos estar agradecidos por su gracia y su amorosa provisión de todos los días. Yo sé que usted sabe, porque recuerda cuando fuimos a la primaria y nos enseñaron que del petróleo salió el plástico y y todo lo que tenemos es gracias a eso, ¿sí o no? Dios en su infinita sabiduría, en su bondad, en su amor, ha permitido que el hombre avance y obtenga los recursos, madera, plástico, lo que tú digas, Dios lo ha dado al hombre para poder obtenerlo y para poder gozarlo. Cuando tú te subes a tu coche, en lugar de decir, ay, esta carcacha, ya, gracias Señor porque puedo ir y venir, me trae y me lleva. Digo, a lo mejor no está tan carcacha, pero si está carcachona, bueno, pues también, ¿no? El problema es que nos olvidamos de dónde obtenemos eso. El problema es que nos olvidamos de los recursos y se nos olvida, y somos tan fáciles de olvidar las cosas. ¿Tienen listo el video? Les quiero enseñar un video que me compartieron. Me preguntaban, ¿es espiritual? Uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo pasado ha sido la de las extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el Parque Yellowstone en Estados Unidos, cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, estuvieron ausentes 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el Parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro. Lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas, e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer, porque a los castores les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema. Ellos crean nichos para otras especies, y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río y patos, y peces, y reptiles, y anfibios. Los lobos acabaron con los coyotes,
y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también, y su población comenzó a crecer, en parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos, acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos. Había menos erosión. Los canales se estrecharon. Se formaron lagunas y rápidos. Todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos, y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes. Así, los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos, estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. Se nos olvida el porqué de las cosas. Y cuando entendí que al meter otra vez a los lobos a este parque empezó otra vez el cambio y a como que acomodarse todo otra vez, entendí. Dije, Dios tiene control de todo. Dios pone las cosas por una razón. Se nos olvida. Dios sostiene el mundo en la palma de su mano. Y si usted tiene la capacidad de pensar y de ganarse la vida, es porque Dios le ha dado esa capacidad. Primera de Crónicas 29:14 dice, el rey David escribe y dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que tenemos es de Dios y todo lo que recibimos de Él le damos. Jeremías 5:7 lee y dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Qué cosa tan horrible es pecar contra un Dios generoso y olvidarnos de sus bondades. Dice ahí Jeremías, los sacié y se fueron detrás de otros. Me dejaron, se olvidaron de mí. Deuteronomio 32:15 dice así, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Eso es bíblico. Se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación. Amados, no se nos olvide nunca que lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios, y que en la abundancia de bienes, a veces tendemos a ser olvidadizos. Cuando nos empieza a ir bien, lo primero que decimos es, ya la estoy haciendo, por mi buena administración, por lo que sea, y pensamos que es por nosotros, y se nos olvida que es el Señor. Alguien escribió y dice que entre más tenemos, más ingratos somos, porque tenemos demasiado, se nos olvida depender de Dios. Hablando de ese pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es como aquel que no tiene para mañana, es como aquel que dice, Señor, hoy. Pero cuando tienes para hoy y mañana y pasado y para los siguientes 3 meses, se te olvida. ¿Me estás siguiendo lo que le digo? Me acuerdo hace muchos años que cuando teníamos un negocio de compra y venta de desperdicios industriales, que no es otra cosa más que chatarra,
abría yo el negocio con 0. Teníamos 1 peso para comer. Me acuerdo mucho de una ocasión en la que llegó la hora de la comida. Yo le había dicho a mi esposa, mis 4 hijos pequeños, yo le había dicho, no te preocupes, yo regreso con algo de comida. Yo traigo la comida. Llegó la hora de la comida, yo estoy sabido y consciente que ellos están esperando, y yo orando y diciéndole, Señor, tú sabes que no tengo nada, tú sabes, Señor, que no hay. Y entonces empecé a cerrar la cortina, y cuando cerré la cortina dije, bueno, Señor, pues a ver qué va a pasar, gracias. Y estoy por salir por otra puerta, escucho que tocan en la cortina, y me regreso, y hay un hombre, me dice, oye, hace unos días vine y vi que tenías una barra, era un tornero, dice, vi que tenías una barra ahí que necesito para el torno, voy a hacer unas piezas. Sí, ¿cómo no? Y le volví a abrir. Ya entró y dice, esta es la pesó y me pagó 80 pesos en aquel entonces. No, hombre, ese día comimos, cenamos, desayunamos, o sea que alcanzó para eso y más. Estábamos en Cancún hace algunos años atrás, no paseando, fui a buscar trabajo con un amigo de la prepa que me dijo, ya sabes que luego te bajan el sol, las estrellas, no, vamos, no, vas a ver allá, no, hombre, ¿qué va a hacer? Se nos acabó el dinero que llevábamos, no teníamos para comer, comíamos cheese whiz. ¿Ha comido el cheese whiz? ¿Sabe lo que es el cheese whiz? El cheese whiz es un queso como amarillo que se le unta a las galletas, a las crackers, a las galletas estas. Eso comíamos, desayunábamos, comíamos y cenábamos. Y un día desesperado le dije, Señor, ayúdame. Y le dije a mi amigo, vámonos a buscar botes de aluminio a la calle, a ver qué comemos, a ver qué hacemos. Me encontré 50 pesos tirados. No, ese día fue fiesta. Leche, Choco Crispies, fue... Dios nunca abandona a los suyos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y la idea de la petición de Dios, danos hoy el pan nuestro de cada día, tiene que ser con un reconocimiento de la dependencia, de la provisión física de Dios hacia nosotros. Yo sé, y bendito sea el nombre del Señor, que muchos de nosotros no estamos pensando en el qué vamos a comer mañana. Y tal vez algunos sí. Y debo decirle, también hemos pasado por eso nosotros. También hemos pasado esa situación de que, bueno, yo a veces les digo a mis hijos, hoy ya comimos, mañana pues ya veremos, pero hoy ya comimos, que a veces no hay para mañana. Pero qué actitud tan distinta es doblar tu rodilla, decirle, Señor, gracias por estas enfrijoladas que nos permites tener. Gracias porque nos das el día de hoy. Mañana si amanecemos, mañana si nos permites un día más de vida, mañana tú dirás qué harás con nosotros. Y Dios ha sido tan fiel y tan bondadoso que nunca nos ha dejado sin comer. Amén. Nunca nos ha dejado sin comer. Él es el que suministra y nos da, y debemos agradecerle y reconocerle como esa fuente. Y usted estará de acuerdo conmigo, no siempre es un festín, porque no siempre hay chuleta, o no siempre hay aguayón. A veces no hay más que enfrijoladas, o a veces no hay más que atún, que a mí el atún no me gusta, pero mi abuela decía que el hambre es canija, pero es más canijo que se la aguanta, decía. Y no me gusta, pero con hambre vas para allá. Me sabe a salmón el atún ese. Proverbios 15:17 nos enseña una verdad tremenda. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor,
que un buey engordado donde hay odio. Quiero aprovechar y decirles, señores, cuando su esposa les sirva una ensalada porque no hay otra cosa que comer, dele las gracias a Dios y a su esposa. Porque a veces parece Bartola. Algunos de ustedes saben a lo que me refiero. Queremos que con 20 pesos nos dé carne cuando no se puede. Le digo a mi hijo Josué, hijo, tú consíguete una esposa como tu mamá, porque le doy 15 pesos y nos da de comer, de desayunar y de cenar. Es una broma, no le doy 15 pesos. Pero las señoras con poquito dinero hacen maravillas. Bendito sea el Señor. Estaba leyendo acerca de, ¿se acuerda de la historia cuando el profeta Elías ora y dice, no va a llover en 3 años y 6 meses? ¿Se acuerda? ¿Usted sabe por qué ora así? Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25. Cuando Israel se divide en dos y los reyes que tiene Israel en ese momento son malos, perversos. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25. Habla acerca de un hombre llamado Omri. Dice así, Primera de Reyes 16, 25, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Ahora escuche, Dios provee a los suyos en medio de la hambruna, ¿ok? La historia de Israel nos muestra que tuvieron muchos reyes malos y al parecer al final de toda esta situación que están viviendo va a llegar la culminación del peor de todos. Ese Omri dice que fue feo, pero su hijo, que es Acab, es todavía peor. Cuando su papá murió, Acab subió al trono y reinó 22 años. Y los 22 años fueron 22 años de problemas. Mire lo que dice ahí mismo en el 16, solo que el versículo es el 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reunieron antes que él, para provocar ¿qué? La ira de Jehová, Dios de Israel. Y como consecuencia, si usted le da vuelta a la página, el capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por la maldad del pueblo, se levanta el profeta y dice, no va a llover 3 años y 6 meses. Y entonces viene una situación difícil. Versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el río de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Digo, tú lees esa historia y es increíble. El profeta de Israel se tiene que ir, huye, y en ese momento el Señor le dice, yo voy a mandar a los cuervos a que te lleven pan, a que te lleven de comer. Es increíble. Versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne, y hasta carne le llevaban, hágame favor. Por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Versículo 9. Cuando se secó ese río, ese arroyo, dice que el Señor le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí.
he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién le dio la orden a la viuda? Dios. Porque yo cuando leí esto por primera vez, yo decía, no manches, qué mala onda del profeta, sabiendo que la señora es viuda, que ya se va a acabar y le pide primero para él. O sea, ¿qué onda con este cuadro? Yo es lo que yo decía, hasta que me cayó el 20, dije, bueno, no, el Señor le dijo a la viuda que lo sostuviera, que le diera. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El arroyo de aquel donde él estaba ya se había secado. O sea que ya pasó un tiempo. O sea que el agua es algo preciado. Y le dice, tráeme algo de beber. Y ya cuando la señora va a traerle algo de beber a él, de repente se le ocurre y en el versículo 11 le dice, por cierto, la volvió a llamar, dice, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hazme una torta. Es lo que le está diciendo. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los suyos. Porque Dios tenía cuidado de su profeta, de aquel que confiaba en él. El Salmo 37, versículos 22, dice, escribe David, es un extraordinario, mire lo que dice David. Porque los benditos de él heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los benditos de él. Y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y ahí le va. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿De quién? De los justos. ¿Por qué? Porque Jehová lo sostiene. La idea aquí es que un hombre justo es cuidado por el Señor. Nunca he visto, dice, que su descendencia mendigue pan. Versículos 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. La promesa del suministro de Dios hacia los suyos. Por eso cuando Pedro le pregunta ya en Lucas 18, 28, y le dice Pedro, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, como diciéndole a Jesús, bueno, hemos dejado todo, ¿y nosotros qué? Como dijera aquel, ¿y yo en qué libro leo? ¿Y Johnny Laboriel qué? ¿No? O sea, hemos dejado todo por seguirte, y luego, y entonces Jesús le contesta, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero de aquellos que hoy están cómodos y tienen todo y dicen, no tengo problema de nada, dice la Escritura en Lucas 6, 25, y les advierte, porque la actitud de su corazón está equivocada, y les dice,
¡ay de vosotros! Acuérdense que Mateo 5, las bienaventuranzas dicen bienaventurado, pero Lucas 6 es como que lo contrario. Allá son los ¡ay! Así de pobrecito de ti. Y aquí dice, ¡ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis! Que la actitud de nuestro corazón siempre sea de agradecimiento, siempre sea, Señor, gracias por tu provisión, por darnos el pan nuestro de cada día. El Salmo 33, 18 dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, usted y yo sabemos y entendemos que no tenemos lo que queremos. Porque si usted me pregunta, ¿tienes todo lo que quieres? Te voy a decir, pues no tengo todo lo que quiero. Tengo todo lo que necesito. Y más, pero lo que quiero no lo tengo. Pues yo qué más quisiera tener más cosas o diferentes cosas, ¿no? Luego mi hijo me dice, yo quisiera esto. Pues sí, yo también quisiera un Mercedes-Benz convertible, pero pues no. O un 300, ¿no? Bueno, ya por lo menos un 200, ¿no? Ya si no llega a 300, ¿no? Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Debemos reconocer al Señor. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor suple las necesidades de su pueblo. Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Saben? Alguien escribió lo siguiente: Dios está obligado con sus hijos, darle de comer a sus hijos, no a todos. Dios está comprometido de darle de comer a sus hijos, a los suyos. Piénselo. ¿Gente se muere de hambre? Sí. ¿En la India se mueren de hambre? Sí. Pues no temen a Dios. Tienen más de 33 millones de deidades, divididas en 3 grupos. Adoran no sé qué tantas deidades. Dicen los sociólogos que ha habido casos a donde las madres tiran al río a sus bebés, ofreciéndolos como sacrificio a sus deidades, porque saben que van a morir de hambre y no tienen que darles de comer. Y entonces dicen, en lugar de que se muera de hambre, mejor que muera como sacrificio, y lo avientan al río. ¿La gente se muere de hambre? Sí. Pero porque no teme a Dios. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? Que te dediques más, que te concentres más en lo que el Señor dice en su palabra, en que honres al Señor en esta vida, en esta tierra, en que busques hacer su voluntad, a que te enfrasques en una carrera de ratas queriendo obtener todo lo que puedas para esta vida, cuando esta vida tendrá su fin en cualquier momento.
Ahí está la gente buscando y estudiando y trabajando y ahorrando y de repente, ¡pum!, se muere. ¿Cuántos casos no hay a donde trabajan y trabajan y trabajan y van y vienen y hacen y suben y todo lo que hacen y de ¡pum!, se divorcian? Y viene otro y goza todo lo que aquel hizo. No es en esta tierra, no es en esta vida. Por eso dice, ¿por qué te afanas de las cosas de aquí? Santiago 2:16 nos muestra algo que nosotros debemos hacer entre nosotros. Porque puedes decir que tienes mucha fe, porque puedes decir que crees en Dios, pero si tu fe no tiene obras, tu fe es muerta. Santiago 2:16 dice, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, déjeme decirle algo. Dios utiliza su vida y mi vida para ayudarnos entre nosotros a suplir nuestras necesidades. ¿Cierto? ¿A cuántos de nosotros no nos ha ayudado un hermano en Cristo para salir adelante en situaciones? Pero todo proviene de Dios, no se lo olvide nunca. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí va otra vez, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, pon tu mirada en las cosas de arriba, no como los paganos que buscan un nivel físico. Ahora tenemos que trabajar, porque no se trata de, pues ya nos dijo que, no, pues ya, pásame un coco. Mira lo que dice Génesis 3:19. Con el sudor. Y yo siempre que lo leo me acuerdo de Adán y digo, ay Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La idea no es pensar que debo ser tan espiritual y debo esperar a los cuervos. ¿Sabes qué me dijo un fulano una vez? Yo quiero ser pastor, me dijo. Le dije, ¿por qué quieres ser pastor? Y me dijo, yo quiero estudiar la palabra de Dios y ser pastor y servir al Señor. Le dije, ok, qué bueno. Pero le debo a Coppel, le debo a Electra, le debo a no sé qué tantas otras más. Le dije, ¿y en qué trabajas? No en nada, yo lo único que hago es estudiar la palabra. ¿Y quién te mantiene? Es que una familia cristiana me hizo el favor de darme albergue y ahí estoy con ellos. ¿Y qué haces? No hago nada, solamente oro y leo la palabra de Dios y estoy documentándome. Y dije, mira qué bonito. Ya se te olvidó aquella parte que dice en 1 Timoteo 5:8, donde dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ya se te olvidó la otra de 2 de Tesalonicenses 3:10, a donde dice, porque también cuando estabais con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, en mexicano, de chismosos. Mira nada más qué lindo me salió este. Quiere orar y que los cuervos le traigan de comer. Mira nada más. La Biblia dice que el que no trabaje,
El que tenga oídos para oír, que oiga. Es en serio. Hay que trabajar. Y le hablo a los hombres. Hombres, hay que trabajar. ¿Cuántos hombres no hay que trabajan y estudian? Ah, no, es que o estudio o trabajo. No, papi. A veces hay que estudiar y hay que trabajar. Y a veces hay que darle duro. Y más en estos tiempos que la situación está difícil, hay que trabajar. Y trabajar duro. Y pedirle al Señor sabiduría y pedirle al Señor que nos ayude. Y cuando pongamos el pan sobre la mesa, digamos, Señor, gracias porque nos permites obtener esto por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos los das. La mayoría de los cristianos que se preocupan no están seguros de que Dios va a proveer de su pan de cada día y es como si dudaran de su palabra. Amados, pongamos los ojos en las cosas de arriba y pidámosle al Señor su dirección y confiemos en Él. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por permitirnos escucharla, meditarla. Oramos porque hagas de cada uno de nosotros hacedores de ella. Permítenos vivir la vida que quieres para nosotros en la perspectiva correcta, entendiendo, Señor, que mientras nos permitas estar en esta tu tierra, los días, meses, años que nos permitas estar aquí, debemos siempre glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Y que cuando nos sentemos a comer de tus bondades, de tu riqueza, de tu amor, en nuestro corazón siempre haya un corazón agradecido, un pensamiento de agradecimiento. Gracias por lo que nos das, nos permites tener. Oro por mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas en sus trabajos, los bendigas en las cosas que hacen, en sus negocios, en todo lo que les has dado, Señor. Gracias por bendecirles, prosperarles. Te pido, Señor, que nos libres del amor al dinero y del afán de esta vida por las cosas materiales. Que nos enseñes a disfrutar de tus bondades y a ser, Señor, desprendidos para poder, Señor, hacer que tu reino prospere y compartir con nuestros hermanos de tus bienes. Gracias, porque cuando tengamos la oportunidad, Señor, de bendecir a alguien, lo queremos hacer. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en esta mañana aquí. Bendice lo que hacen. Aquel que no tenga trabajo, provéele un trabajo. Dale tu gracia y tu favor para salir adelante. Suple las necesidades de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros te agradezcamos de todo el corazón el pan nuestro de cada día. En Cristo, nuestro Señor.